La verdad es que, como siempre me pasa, mientras voy escuchando, voy cambiando lo que había pensado y voy a empezar por una situación verdaderamente paradigmática que nadie la planteó, que es que en Argentina es más fácil cambiarse de sexo que comprar un dólar. Es decir, ustedes van al registro civil, se presentan y dicen quiero ser mujer, llamarme María Paula Gallegos, lo anotan como María Paula Gallegos, sale y es mujer. En cambio, para comprar un dólar tiene que ir a un banco, pedir que le den un dólar y apretan un botón y del Banco Central una voz que no sabemos de dónde viene nos dice que no tenemos, en la época que se podía todavía, no tenemos capacidad contributiva suficiente, lo que implica un acto administrativo que nos notifica la negación de un derecho que es comprar algo que no es un objeto prohibido, ni contrario a la moral, ni contrario a las buenas costumbres, es decir, es un acto jurídico normal. De ahí que en un país donde cambiar de sexo es facilísimo, es cuestión de ir al registro civil, sacar un turno, y comprar dólares es casi imposible, hablar de procedimiento administrativo y hablar de tutela judicial efectiva es un poco alucinante. Yo le pido disculpas si traigo a la realidad todo lo que se ha hablado, porque todo lo que se ha hablado hasta ahora tiene un trasfondo de realidad. Por ejemplo, la doctora Díaz, en el panel anterior, habló de, o no me acuerdo, o pudo haber sido otro panel anterior, hablaron de una jurisprudencia de la Corte, en la cual la Corte dijo que un expediente que durara más de determinado tiempo era algo contrario al derecho y que no podía ser, y que la tutela judicial efectiva debía hacerse efectiva por encima de cualquier rigorismo formal. Traducido a la realidad, esto significa lo siguiente: en el año 2004, dos jubilados de 75 años iniciaron un amparo del Corralito a los fines de que le devolvieran los depósitos. En el año 2004 mismo, el juez de primera instancia les rechazó in limine el amparo por haber pasado los 15 días de la ley nacional, la ley de amparo. Esto fue apelado en el año 2008, la Cámara confirmó lo resuelto por el juez, se fue por recurso extraordinario. En el año 2012 la Corte dijo que era un excesivo rigor formal y que la tutela judicial efectiva debía hacerse efectiva. En el año 2012 la sala a la que pertenezco tuvo que dictar sentencia nuevamente ordenando correr traslado del informe del artículo 8. Ya es entonces, las personas tenían 85 o ya estaban muertas. Sin embargo, nosotros hablamos aquí de la efectividad del proceso y de la tutela judicial efectiva. Pongamos otro ejemplo. Todos hablamos del amparo por mora. Hará unos 20 días o un mes, nosotros acabamos de elevar un expediente a la Corte a fin de que la Corte resuelva cuál es el tribunal competente para entender el amparo por mora. Volverá de acá 2, 3 o 4 años, según el apuro que tenga la Corte. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hablamos del deber ser y no hablamos nunca de lo que verdaderamente sucede. Acá se dijo muy bien, no sé si fue el doctor Merteikian o alguien, disculpe si me confundo respecto de la gente, que con la legislación que tenemos nos sobra. No tenemos que cambiar la legislación, lo que tenemos que cambiar es la gente y los procedimientos. Hablar de procedimientos escritos cuando a partir de ahora la FIP va a tener esos cosas que uno con el teléfono puede acusar ya si no están, que parecen unos jeroglíficos. Hablar de la tutela judicial efectiva, hablar de un trámite judicial, implica verdaderamente hablar de cosas que en la realidad de todos los días, en lo que hablaba muy bien Douglas, en lo que ha hablado muy bien toda la gente que ha estado antes que yo, es muy lindo en las palabras. Quizás no necesitamos cambiar ninguna ley, simplemente aplicarla, simplemente hacer verdad esos principios que parecen un cuento del artículo primero de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que son la sencillez, la eficacia, la rapidez, etc. Nunca había ningún empleado público preocupado por esos principios. Nunca había ningún empleado público que se lo pusieran adelante y se lo hicieran repetir. Es cierto que el empleado público tampoco tiene ningún tipo de incentivo. Es decir, no se le paga bien, no se lo estimula, no se asciende por méritos, no hay cursos. La Ciudad de Buenos Aires tiene cursos, yo he sido profesor de alguno de ellos, me parece muy bueno,
no necesariamente el ir a cursos nos capacita, pero por lo menos nos hace entender un poco qué es lo que sucede. Con esto quiero decir que la realidad dista muchísimo de lo que nosotros hemos estado hablando respecto a lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, la tutela judicial efectiva. Con afianzar la justicia nada más del preámbulo ya nos hubiera alcanzado. Nunca la afianzamos, no nos ocupamos de dónde andaba. Si andaba por un lado, mirábamos para otro lado y así sucesivamente. Cuando yo como público estoy sentado y dicen que el juez debe, el juez dará, el juez podrá, el juez... me siento absolutamente interpelado, me dan ganas de irme y decir yo no soy juez que va a poner un kiosco de choripán acá en la esquina, porque verdaderamente el juez puede hacer lo que puede, es decir, un juez de primera instancia, nuestro fuero, que tiene que sacar entre 2 y 3 sentencias diarias, es un juez que no puede estar ocupándose de la tutela judicial efectiva, lo único que está ocupándose es de si puede salir o si no tiene, como me tocó a mí cuando me hice cargo del juzgado, expedientes en el baño. Entonces golpeaban la puerta para sacar un expediente que habían pedido en mesa de entrada. Estas situaciones las he vivido, creo que las sigue viviendo todo el mundo que trabaja en la justicia y que trabaja en la administración pública. Negarlo no es que yo no me quiera hacer un doctor en la materia, sino que esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Entonces, una vez que asumamos esa realidad y que nos pongamos los jueces los pantalones y hagamos lo que podemos. Yo me acuerdo de un concurso de jueces al que asistí y un miembro del Consejo de la Magistratura, que era muy buen tenista, le preguntó al juez que estaba allí, le dijo, dígame, ¿cómo se mejora la justicia? ¿Pagándole más? ¿Organizando mejor los tribunales o poniendo más empleados? Y el juez, que iba a ocupar un cargo de juez de primera instancia, que después lo ocupó, tuvo el tupé, la verdad, de decirle ninguna de las tres. Yo no me hubiera animado. Pero él le dijo, ninguna de las tres. El otro, que se creyó que en su calidad de miembro del Consejo de la Magistratura tenía una autoridad moral como para asustarse, lo vio con cara de asustado, y él le dijo, mientras yo siga teniendo 45.000 causas que realmente han tenido juzgado, por más que usted me ponga más empleados, limpiarán mejor. Por más que usted me ponga mejores computadoras, saldrán más rápido algunos despachos, pero los 45.000 expedientes los tengo yo. Entonces, este tenista, que era inteligente, dijo, bueno, entonces lo que falta es la relación entre expedientes y jueces, es decir, tiene que haber menos expedientes para cada juez. Y lo mismo pasa en la administración pública. Dicho esto, que ya me llevó una gran parte de lo que tenía para hablar, hay que hablar de las medidas cautelares y sobre todo de las medidas cautelares. Nosotros conocemos a la medida cautelar como algo hoy que nos salva de un juicio, como explicó Douglas recién, que nos puede llevar 12 años. Yo siempre cuento que recibí una vez un expediente del Tribunal Fiscal que había estado 20 años en el Tribunal Fiscal, no tramitando, 20 años con llamado de autos para sentencia. Es decir, desde que se llamó autos para sentencia para que alguien dictó la sentencia, tardaron 20 años. Era un impuesto a los réditos del año 66, no, 62. Yo usaba pantaloncito corto y jugaba al fútbol en el colegio, imagínense, y ese expediente todavía no volvió. Nosotros dictamos sentencia y está en la corte. Quiero decirles que va a durar todavía mucho más. Ustedes me dirán, bueno, usted es derrotista. No, simplemente digo lo que sucede diariamente. Y hay que la medida cautelar sea el salvoconducto para obtener alguna declaración de la justicia. La otra es el amparo, al que ha hecho referencia la doctora Machiavelli, y estamos todos como desbocados en el amparo. Por cualquier cosa metemos un amparo. ¿Por qué? Porque el amparo es fácil, no necesita prueba, se hace rápido, y el amparo, aún con la reforma constitucional del 94, sigue siendo algo excepcional. Si a lo excepcional lo transformamos en normal, no pasa a ser que algo que nos sirva para una situación extrema. Es lo mismo que la emergencia. Yo siempre digo que el idioma castellano tiene dos verbos, ser y estar. El estar implica una situación pasajera. Yo estoy gordo. Yo soy gordo, digamos. Estoy gordo. Cuando digo ser, es algo permanente. Nosotros no podemos decir que estamos en emergencia, cuando hace 20 años que somos emergencia. Es decir, podemos decir que una ley que se prorroga todos los años y ahora cada 2 años, creo, es la primera ley que se dicta
dicta sin ningún tipo de análisis prorrogar la emergencia, cuando estamos en emergencia desde el 2000, desde 1995 creo, o algo por el estilo. Nosotros somos emergencia, nuestro sistema constitucional es un sistema de emergencia. Hoy hablaban de si se está en una guerra o se tiene una situación de emergencia. Nosotros vivimos verdaderamente como una guerra permanente que no sabemos de dónde viene, como un tsunami permanente que tampoco sabemos de dónde viene. Pero verdaderamente no podemos hablar de una situación de emergencia cuando es una situación habitual. No es una sensación térmica, no es algo que pasa por el aire, es algo que está en las normas. De ahí que las medidas cautelares sean algo que nos sirvan. Y aquí la Corte, que en general no tiene acceso a las medidas cautelares, viene a dictar dos medidas cautelares muy importantes, obviamente por vía excepcional, en el caso Clarín. En el caso Clarín, respecto a la desinversión, al año de desinversión, la Corte primero hace lugar a la medida cautelar, es decir, la mantiene, y la segunda, y aclara que la medida cautelar no puede ser eterna, es decir, que yo mediante una medida cautelar no puedo ir a un juicio ordinario y quedarme con esa medida cautelar eternamente en una especie de situación de nirvana, donde nunca se dicta la sentencia, o se dicta 14 años después, con lo cual ya el caso sufrió la cronoterapia, según las palabras de una colega de cámara, que dice que la cronoterapia es el paso del tiempo que soluciona todo. Muere el juez, muere la causa, muere el abogado, mueren los litigantes y ya a nadie le importa. Se acabó el impuesto, se declara abstracta la cuestión porque ha sido justificada. Ese es un buen método para solucionar conflictos, pero es un mal método para caminar por el tribunal, porque los expedientes lo tapan a uno. Por lo cual, uno tiene que sacar expedientes por lo menos para poder caminar. Las medidas cautelares comunes respecto al accionar administrativo fueron siempre cuáles. La suspensión del acto administrativo, habida cuenta la ejecutoriedad, ejecutividad, legitimidad del acto administrativo, etc. Toda una serie de paradigmas que en la ciudad de Buenos Aires, en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, los han metido en un cajón, creo, más o menos, y tienen un derecho absolutamente inventivo. Después de haber tenido el corralito, los argentinos somos absolutamente inventivos, porque el corralito fue romper ¿qué? La base de nuestro derecho, es decir, el pacto social que nos mantenía unidos, que era la base de ¿qué? De la buena fe, que yo voy a un banco, pongo la plata, hago un contrato entre privados y además tengo una ley que me dice que son inembargables, es como si tuviera una ley que dijera que las mujeres son intocables. Nadie la va a cumplir, mucho menos se va a cumplir esta ley que obviamente no se cumplió. Fue el Estado el que rompió el pacto social, con lo cual al romper el pacto social rompió todas las reglas que regían las relaciones entre los particulares y el Estado. Y los jueces nos vimos obligados a inventar nuevas cosas. Dejamos de correr traslado de las inconstitucionalidades, empezamos a declarar inconstitucionalidades de oficio, no corrimos más traslado de los agravios en los amparos. La justicia civil inventó esta teoría de el agravio compartido, o sea, se embroman por mitad cada uno, salvo que uno sea el banco que no se embroma tanto, porque se entiende que, es decir, tuvimos que volver a ¿qué? A los principios generales del derecho, que era no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. Prácticamente se arrasó con el derecho. Con el derecho administrativo ha pasado también algo parecido, es decir, está la cantidad de procesos que tiene el Estado, lo dijo el doctor Bianchi y yo lo repito siempre, antes el Estado no se ocupaba de nada, ahora se ocupa de todo, cambiamos de sexo, de permitirnos si compramos dólares o no compramos dólares, de permitirnos si podemos hacer transferencias de jugadores o no, si un jugador de fútbol puede jugar o no, es decir, todos antes de salir de casa preguntamos a la FIP si tenemos permiso de hacer algo. Comprar una casa, vender una casa, inscribirnos, tener un quit, no tener un quit. Es decir, además la FIP entra en la televisión y la llama Mariana Nani para que vaya a explicar por qué tiene propiedades y vive en un hotel muy importante. Es decir, tenemos una situación que hace que necesitemos pedir a la justicia auxilio. La justicia no nos puede dar en los plazos procesales que hay que librar el oficio, la Procuración del Tesoro para que conteste, después 30 días y después la Cámara y después la Corte, etcétera, etcétera. Lo mejor que me conviene es una medida cautelar
que al ser apelada viene con efecto devolutivo y una sala atrasada. ¿Por qué? Para cuando se apele la medida cautelar la tengan 4 años. ¿Por qué? Porque con la medida cautelar a favor, ya que puedo entrar a negociar de otra forma. Voy al Estado y le digo, mira, tengo una medida cautelar que está en la sala, que tiene 5 años de atraso, acá 5 años no podemos discutir. Si yo no logro la medida cautelar, no inicio el juicio. ¿Por qué? Porque para cuando tenga 14 años, el juicio se va a transformar ¿en qué? En abstracto. O si no, ¿en qué? En un juicio de daños y perjuicios. Y lo peor que le puede pasar a un juicio es transformarse en daños y perjuicios, porque daños y perjuicios es el, ¿cómo podríamos decir? Lo que se nos da como lo que no nos pueden dar. Cuando yo quiero plata, quiero que me den plata. Cuando quiero la vida de mi hijo, quiero la vida de mi hijo. Cualquier plata que me den en reemplazo de eso no modifica para nada la vida de mi hijo que perdí, o el trabajo que perdí, o los años en que no me ascendieron, o lo que fuera. Los daños y perjuicios no son sino una especie de consuelo que nos dan al final. ¿Qué medidas cautelares hay ahora? De todas. La Corte dicta todos los días medidas cautelares, ha dictado ahora una medida cautelar respecto del juez de hoy o ayer, una medida cautelar respecto del juez, ¿cuánto me queda? Del juez de Mendoza, mientras resuelve quién es el juez competente por un tema de cablevisión. La Corte dicta medidas cautelares, dice que las medidas cautelares no pueden durar más de cierto tiempo, le fija un plazo a las medidas cautelares que dicta. Los jueces contencioso administrativo, tanto de la capital como del interior, se han entusiasmado con las medidas autosatisfactivas, medidas que no son ni museta ni mimí, son una mezcla, nadie sabe de qué son, porque si las tomamos como medidas cautelares, los que las han inventado dicen que no son medidas cautelares porque hacen cosas juzgadas y la medida cautelar es esencialmente provisoria, y dicen en ese caso que iría en contra del principio de bilateralidad, con lo cual aconseja correr un traslado. Entonces, si corren un traslado ya no es medida cautelar, sino que es un amparo. Con lo cual, si corremos traslado, lo transformamos en un amparo con efecto de cosas juzgadas, si la dictamos como medida cautelar en la única parte, nunca podemos decir que eso tiene efectos de cosas juzgadas cuando no escuchamos a la otra parte. ¿Cuál es la solución que tienen los jueces si tienen tiempo? La solución que tenemos los jueces, y ahí hablo a título personal, nos la da el artículo 36. No necesitamos un nuevo código, no necesitamos nada. Simplemente utilizando el artículo 36 del Código Procesal, que la Ciudad de Buenos Aires tiene uno similar, es llamar a las partes en cualquier momento y resolver las cuestiones. Cuando ustedes tienen a las partes frente a ustedes, el asunto puede resolverse en 5 minutos, 10 minutos, 1 hora o media hora. Lo que pasa es que tenemos tantos expedientes que si tomáramos audiencia nos pasaríamos la vida tomando audiencia. Y frente a esto voy a contar 2 casos que me tocaron a mí, que los cuento porque son casos verdaderamente, si se quiere, paradigmáticos. En el fuero nuestro, cuando yo era juez de primera instancia hace ya más de 20 y pico de años, a un juez le tocó un caso como el de, hoy estoy mucho lulo, Sandra Mianovich y la hijada. Es decir, un caso de una pareja que hoy sería una pareja legal, es decir, una pareja de homosexuales, que no podían dar, eran compatibles, pero la ley le prohibía, porque está prohibido entre personas que no sean marido y marido, o mujer y mujer, o marido y mujer. Entonces, en ese caso, le tocó a un juez, yo me acuerdo que estábamos reunidos con varios jueces, y uno de los jueces le dijo, dame el caso a mí que yo lo resuelvo. Declarate incompetente, no sé, enfermate, yo lo resuelvo. Dijo, no, lo quiero pensar. Y bueno, se me fue a pensar a la casa, y lo pensó, se murió el que tenía que ser trasplantado. Yo, la primera vez que me tocó un caso parecido, que era un caso de triple trasplante, donde el INCUCAI negaba la posibilidad del triple trasplante, era la primera vez que hacía un triple trasplante, dije, no, yo hago una audiencia. Entonces llamé a una audiencia, me acuerdo que era muy joven en ese entonces, tenía 35 años, ya sé que para algunos les parecerá muchísimo, pero ahora me parece re joven. Entonces llamé a las partes y vino el director del INCUCAI, el enfermo, el abogado del enfermo, la abogada del Ministerio de Salud y los que querían hacer el trasplante. ¿Qué saltó en la audiencia?
En la audiencia saltó, sin que yo me diera cuenta, como corresponde a todos, pues, que el director del INCUCAI no quería dar el permiso para hacer el trasplante porque quería ser él el primero que hiciera un triple trasplante. Es decir, no le interesaba la salud de la persona que estaba involucrada, sino que lo que quería era él llevarse la gloria de ser la primera persona que hiciera el triple trasplante. Yo no me di cuenta, la abogada del Ministerio de Bienestar Social lo agarró al director del INCUCAI de la mano y le dijo: doctor, acá se termina la historia. Todos firmamos, homologamos, se hizo el trasplante. La persona vivió un tiempo, no todo el tiempo que uno hubiera pensado, pero vivió. Entonces, ese fue un caso. Otro caso que tuvimos ya siendo camaristas fue el caso de la válvula de la vaca. Yo no sé si ustedes saben que nosotros somos las personas o los animales más parecidos a los cerdos, o los cerdos son los más parecidos a los hombres. Cualquier situación con la realidad no es así, pero el que haya leído Rebelión en la Granja sabrá que los cerdos y nosotros nos parecemos mucho. De ahí que la válvula para el corazón del cerdo sea la válvula que se utiliza. Entonces nos llega un caso desesperado de una persona que tenía que hacer un trasplante con válvula de vaca. La válvula de vaca era importada de Estados Unidos. Estados Unidos había tenido la vaca loca, con lo cual la ANMAT, que es la Dirección de Medicamentos, le prohibía la importación. Entonces viene la familia y dice: se está por morir. Y bueno, a mí me surgió la misma situación. Lo consulté con mis colegas y designamos una audiencia. Imagínense ustedes lo que éramos nosotros decidiendo si correspondía a la válvula de vaca o a la válvula de cerdo, no teníamos la menor idea. Pero nos llamó mucho la atención que vino una doctora directamente de Estados Unidos a hacernos valer los valores de la válvula de vaca. Como no sabíamos qué hacer, suspendimos la audiencia y esas cosas que uno tiene, yo a la noche llamé a mi cardiólogo y le expliqué qué era lo que pasaba y me dice: ¿y quién fue a hablar? Le digo: la doctora fulana de tal. Me dice: uy, a la doctora fulana de tal le gusta la plata más que el dulce de leche. Dice: ha sido directora de la Asociación Cardiológica Argentina, pero le pagan para que introduzca el trasplante de vaca en algún lugar, de válvula de vaca en algún lugar del país. Si lo consigue mediante una medida cautelar en Argentina, la Argentina va a ser seguida por los demás países de América Latina, es decir, Paraguay, Uruguay, etc. Si en Argentina se hace, lo hacemos. Y es un laboratorio norteamericano que está trabajando por eso. Desde ya que decidimos que no, obviamente lo charlé con mis colegas, decidimos que no, y ahí terminó la historia. ¿Por qué les cuento estas dos historias? Porque nosotros podíamos haber dictado una medida cautelar y podríamos haberlo hecho mediante una medida autosatisfactiva, sin escuchar a la parte contraria. Nadie se muere en las vísperas. Todo el que viene, salvo casos de transfusiones de sangre, puede esperar un día más la sonda gástrica o el cuore o lo que fuera. Entonces, creo que una de las formas de asegurar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva en medidas de tipo urgente o en medidas cautelares de tipo urgente, como son las que tienen que ver con la salud, se solucionan designando una audiencia en cuanto a las 24 horas, en el mismo día, que venga el representante del Ministerio de Salud, siempre bajo procedimiento de algo. Esto es un principio que hay que aprender siempre, bajo procedimiento de algo. Cuando un juez dice: intímese, hay que poner el apercibimiento correspondiente, porque si a alguien lo intiman y no le ponen el apercibimiento, no lo ponen. Yo he sido muy imaginativo en eso. Entonces digo, por ejemplo, intímese bajo apercibimiento de tener por cierto todo lo que dice la otra parte. Si no contesta, es todo cierto, porque no ocurrió. Con lo cual, yo designo una audiencia, cito a las partes, y en esa misma audiencia puedo darme cuenta, porque uno no puede andar repartiendo aquello de lo que no es dueño. Es decir, una pierna por acá, un caso ortopédico por allá, una sonda, algo gástrico por este lado. Y este es el problema en el que nos vemos los jueces, es decir, estamos repartiendo cosas que no nos pertenecen y no sabemos qué tipo de prioridades hay. Por ahí estamos condenando al Estado a pagar una operación de $150.000 que se puede hacer en Argentina y la persona tiene la manía de que se la puede hacer solamente en Estados Unidos. Reitero, las medidas cautelares van evolucionando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque el derecho común o el derecho de 14 años o de 20 o de 30 años que puede durar una causa no nos sirve.
¿Podemos asegurar el derecho de defensa en medidas cautelares tipo autosatisfactivas, es decir, que produzcan efectos de cosa juzgada? Sí, citando la parte. O utilizándolo como amparo. ¿Quién nos dice que el amparo tiene que ser por 5 días? ¿No puede ser por 24 horas? ¿O por 12 horas? ¿O por la audiencia del día siguiente? Es decir, yo el derecho de defensa lo aseguré. Y de esa forma no tengo la contrapartida de la situación que significa resolver algo sin haber escuchado a la otra parte. Disculpen, no me excedí el tiempo. Gracias.